Estoy muy agradecido con todos ustedes por asistir a este gran evento. Es un placer para mí saludar a las empresas, Claro Empresas, Howden, Darktrace y por supuesto gracias a la Embajada Británica y al Department for International Trade por su gran apoyo en este evento. Antes de empezar, me gustaría agradecer también a unos colegas míos de Bridgeham, a Roger Sánchez y a Carolina Alvarado, quienes han hecho toda la preparación para este evento, para traerles una conversación muy interesante con panelistas expertos del mundo de ciberseguridad. Yo no voy a tomar tanto tiempo. Quería presentarles al señor Diego Torres, un gran colega del Department for International Trade, un amigo mío y el oficial de Defensa, Seguridad y Tecnología del Departamento de Comercio Internacional de la Embajada Británica en Colombia. Diego, muy buenos días y gracias por acompañarnos en esta reunión. Muchas gracias, Michael. Muy buenos días para todos y todas. Pues como Michael manifiesta, mi nombre es Diego Torres y yo soy el oficial de Seguridad y Defensa y Tecnología del Departamento de Comercio e Inversión del Reino Unido en Colombia. Nosotros somos una organización estatal, la cual se encarga de promover y facilitar el comercio entre las dos naciones. Parte de ese trabajo es explorar las oportunidades comerciales que hay en los dos países, oportunidades de inversión de colombianos en el Reino Unido y también oportunidades de empresas británicas que tengan un interés puntual acá en Colombia. Hacemos parte de la Embajada Británica como tal y somos un departamento, lo que podríamos decir que es un ministerio como tal. El día de hoy, y pues teniendo en cuenta los grandes desafíos que tenemos durante esta pandemia y lo que se viene dando en los últimos años de transformación tecnológica, hemos decidido pues plantear unas temáticas muy importantes pues con la ayuda de Bridgeham, entre estas pues el tema de la ciberseguridad. Como ustedes saben, el tema de la ciberseguridad ha cobrado una vigencia muy importante el día de hoy, principalmente pues porque estamos pasando por un proceso de digitalización de muchos procesos tecnológicos y pues con toda esta serie de cambios que hemos tenido como sociedad, obviamente se aumentan los riesgos y por eso es uno de los objetivos como nosotros como embajada y como Departamento de Comercio e Inversión, mirar qué podemos transferir y qué podemos intercambiar como ideas entre las empresas para que podamos mitigar esta situación. Entonces, pues la temática del día de hoy va a ser seguridad. Ya para entrar en materia, como ustedes saben, tenemos pues 3 personas que nos están acompañando el día de hoy, que representan 3 empresas, 3 expertos que vienen trabajando en los últimos años en diferentes temáticas relacionadas a ciberseguridad. El día de hoy nos acompaña la doctora Diana Martínez, es CEO de Howden Re, corredores de reaseguros. Diana cuenta con más de 15 años de experiencia en el tema de pérdidas patrimoniales y de personas. Adicional a eso, fue una de las primeras personas que empezó a vincularse con todo el tema de riesgo cibernético y ahora trabajando con Howden, pues viene desarrollando una estrategia como Howden para el manejo y protección de las empresas frente al riesgo cibernético como tal. Esa es nuestra primera panelista. La segunda panelista es la doctora María Luisa Escolar. Ella es directora de Empresas Estratégicas y de Gobierno de Claro, economista de la Universidad de los Andes con una maestría en transformación digital de la Universidad de Barcelona y un PD de INALDE Business School. Durante su carrera profesional se ha podido desempeñar en diferentes empresas como Telmex y Uber. Y para finalizar está la doctora Laura Jiménez. Ella es gerente regional de Darktrace para Latinoamérica. Ha venido dirigiendo proyectos en las industrias de gobierno, banca, seguros y manufacturas para Colombia, Perú, Argentina, Chile y Colombia. Laura cuenta con más de 7 años de experiencia en temas de la industria de tecnología y ha trabajado en distintos temas relacionados a ciberseguridad, experiencia al cliente y recursos humanos. Laura es ingeniera industrial de la Universidad de los Andes con énfasis en economía y gestión organizacional. Ya para comenzar y entrar pues a lo que nos trajo el día de hoy,
me gustaría comentarle a la audiencia que vamos a tener abierto un canal de preguntas. Entonces, cualquier pregunta que ustedes quieran dirigir a los panelistas, con mucho gusto, la pueden dirigir hacia mí y estaremos resolviéndolos al final del panel y de las preguntas que les vamos a realizar a los panelistas. Ya para entrar en materia, vamos a empezar a hablar en términos generales sobre cómo las empresas y cómo nuestros panelistas definen qué es ciberseguridad. Nuestra primera panelista y nuestra primera pregunta va hacia Diana, que representa Howden. Diana, yo te quería preguntar, para ti, ¿qué es un ciberseguro y por qué las organizaciones pequeñas no son exentas de estos casos? ¿No son exentas de estos casos? Bueno, mira, el ciberseguro es la forma como las compañías pueden hoy en día transferir sus riesgos. Es una póliza que nace básicamente del seguro de protección de datos, pero no solamente se limita a cubrir eso, sino que también trata de ampliar su aplicabilidad y empieza a proporcionar coberturas también para los daños propios del asegurado. Costos en los que incurran, por ejemplo, para recuperación de sus sistemas, para recuperación de su información, para parar en la eventualidad, porque es que la verdad es que con el avance de toda la tecnología y toda la exposición en las redes, las empresas han demostrado que no es suficiente la cobertura básica de protección de datos que hoy en día o que ha venido existiendo y que algunos ya tienen adquirida, sino que se deben indemnizar todos los daños que sufren tras un incidente de estos de riesgos cibernéticos. Cuando acceden los cibernautas a las redes de una compañía, pues pueden acceder a mucha información de mucho valor y también a los sistemas propios del cliente. Entonces es la forma como las compañías hoy en día trasladan estos riesgos. Y no, claramente no están exentas las compañías pequeñas, y como no estamos exentos las personas naturales. No solamente esto es un tema de las grandes corporaciones, hoy en día el solo hecho de tener un correo electrónico implica la exposición a cualquier persona que pueda enviar un correo con un archivo que te instale un tema malicioso en el computador y te bloquee la información, generando riesgos o generando impactos como que te la secuestren, que te pidan plata para liberarte la información y demás. Entonces, desde las personas naturales hasta las pequeñas organizaciones grandes están muy expuestos a este riesgo, sobre todo en el ambiente actual. Claro que sí, Diana, lo que manifiestas es bastante importante y pues parte de eso es que hemos visto en los últimos meses y quizás años empresas que de alguna u otra manera han padecido esta serie de episodios, empresas donde han accedido a sus bases de datos, que creo que es uno de sus activos principales. Y pues obviamente, como tú mencionas, esto es transversal, esto puede ser desde una pequeña empresa de abogados hasta una multinacional. La información como tal es un activo principal y pues obviamente parte de eso es que es muy importante. Listo. Vamos a pasar a nuestra siguiente panelista, pues es María Luisa, y le vamos a hacer una pregunta relacionada al contexto de ciberseguridad que manejan en Claro. María Luisa, la ciberseguridad es un concepto cada vez más estratégico para las organizaciones. ¿Por qué su importancia para proteger las operaciones? María Luisa, creo que tienes allá. Dale. Muchas gracias, Diego. Mucho gusto conocerte y conocer al resto de panelistas del conversatorio del día de hoy. Mucho gusto, Diana y Laura. Desde que venimos, digamos, realizando este tipo de conversaciones en nuestra nueva realidad, el tema de la seguridad ha estado central en todo lo que nos ha tocado aprender, adaptar y rápidamente poner en producción en las empresas, tanto para los servicios nuestros como para los servicios que le prestamos a nuestros clientes. Como ya mencionaste al principio, todo el proceso de digitalización masivo que estamos viendo en el mundo de los negocios con nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el Big Data, los analíticas, tienen un fondo transversal importante que requieren hiperconectividad.
En la medida en que estamos hiperconectados, como fue ahorita desde un correo electrónico, empieza el riesgo o aumenta el riesgo de padecer lo que estas organizaciones criminales están trabajando por hacer. Nosotros estamos trabajando por lograr eficiencias, tener mejor atención a nuestros clientes, es decir, modernizar todo nuestro proceso. Y hay quienes están trabajando para tener más acceso y oportunidad en el cibercrimen y el ciberdelito. ¿Qué es en esencia la ciberseguridad? Es la protección de todo ese ecosistema de plataformas, sistemas, ambientes que están interconectados y que de alguna manera transmiten, procesan o almacenan información que normalmente, y dadas sus características, es sensible. Por lo tanto, en esta nueva realidad y la velocidad con la que nos tocó adaptarnos al teletrabajo, sobre todo dentro de la pandemia, nos puso en una situación de riesgo distinta, en la que el computador de cada hogar digamos, los sistemas que hay en cada hogar tienen acceso directo y permanente a los sistemas de las organizaciones. ¿Qué pasa y cuál es nuestro gran reto? ¿Sí? Entender la ciberseguridad y la protección de esta infraestructura valiosa y de esta información valiosa como una inversión en las organizaciones de cualquier tamaño, ¿sí? Y no tanto como un gasto como hoy lo observamos. El nivel de riesgo reputacional, económico, financiero, inclusive legal, es muy alto. Y ese costo comparado con las soluciones de ciberseguridad, los seguros, como lo comentaba Diana al principio, pues comparativamente tienen un nivel de inversión más bajo. Muchas gracias, Mara Luisa. Sí, como manifiestas, el riesgo reputacional es uno de los temas principales. Una organización se puede venir a pie en menos de 1, 2, 3 horas, principalmente por lo que comentábamos anteriormente, acceso a información, pérdida de privacidad, y pues obviamente es un tema que al día de hoy estamos padeciendo, y más ahora con el tema de la pandemia, que pues, de alguna u otra manera cada persona está accediendo a sus datos y los está transfiriendo, y pues una pérdida patrimonial o una pérdida económica de una empresa, pues de alguna u otra manera es muy poco probable recuperarla en un corto plazo. Bueno, para finalizar esta primera parte, me gustaría hacer la tercera pregunta a Laura de Darktrace. Pues Darktrace es una empresa británica con una gran reputación como una de las grandes empresas en el Reino Unido en todos los temas de inteligencia artificial, y por eso quisiera hacer esta pregunta a Laura. Laura, si Darktrace se basa en inteligencia artificial, ¿de dónde sacas el conjunto de datos para entrenar tus modelos y con qué frecuencia se actualizan? ¿Los datos de mi compañía alguna vez alimentan el modelo? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por el espacio. Efectivamente, lo que estaba mencionando ahorita Diana y María Luisa es muy importante, es que cada vez es mucho más difícil protegerse, ¿no? Como el tema de evitar en cuanto a, digamos, estrategias de tecnologías está siendo mucho más difícil. Lo que vemos es que es necesario implementar tecnologías que utilicen inteligencia artificial, que no se alimenten, digamos, de las cosas que ya conocemos, es decir, de los ataques que han sucedido en otras empresas, lo que nosotros, digamos, a nivel técnico llamamos firmas o reglas o comportamientos que ya conocemos, sino lo que estamos viendo, que es lo único que nos está protegiendo, son las herramientas que utilizan esta inteligencia artificial, que no están preprogramadas o que no buscan cosas que ya conocemos, y de esta manera poder saber cómo es que se comporta mi compañía, el ADN de mi negocio, cómo se comporta cada dispositivo, para de esta manera saber qué cosas son inusuales dentro de la red. Entonces, a lo que ibas puntualmente es de si mi compañía está alimentando esos modelos, realmente lo que hace este tipo de tecnología o de inteligencia artificial es aprender cómo se comportan los dispositivos y utilizar ese aprendizaje
para poder decirme qué cosas inusuales están sucediendo. Entonces, de esa manera podemos evitar cualquier tipo de ataque, ya sea interno, de exfiltración de información, de pérdidas de privacidad, de ataques que vienen por correo electrónico, y que eso es lo que estamos viendo, ¿no? En todo este momento que estamos en pandemia, en cuarentena, lo que mencionaba Diana es que pues, nos fuimos a la casa, estamos trabajando desde computadores, pero es difícil saber si nos estamos protegiendo tanto, digamos, como empleados o como personas, digamos, del día a día. Entonces, sí o sí, tenemos que estar siempre a la vanguardia de ese tipo de tecnologías que realmente vayan mucho más allá de solamente tener un enfoque tradicional, que es lo que actualmente hace Darktrace. Gracias por tu respuesta, Laura. Sí, como manifiestas, el tema de la inteligencia artificial es un tema muy importante, principalmente porque pues vemos dentro de las organizaciones que de alguna u otra manera cada rol o cada función dentro de un contexto organizacional tiene unas limitaciones y tiene unos ciertos accesos. Entonces, entender los comportamientos y entender la dinámica de trabajo de cada individuo es muy importante a la hora de dimensionar si de alguna otra manera hay un riesgo interno de las empresas. Como tú lo mencionas, obviamente cualquier situación de riesgo y cualquier pérdida de datos de una empresa no solo puede estar asociada a un tema externo, sino también a un tema interno. Entonces, para nosotros y pues para cualquier organización es muy importante blindarse frente a este tipo de problemáticas y pues obviamente estar preparados para cualquier situación. Muchas gracias por tu respuesta, Laura. Bueno, ya para entrar a la segunda área como tal, pues vamos a hablar sobre cómo se está abordando el contexto actual de la ciberseguridad dentro de las organizaciones que tenemos acá presentes. Esta primera pregunta se la quiero realizar a María Luisa, en el corto y mediano plazo, ¿qué se debe tener en cuenta para abordar este tema? Ok. Hay varias, o digamos varios ámbitos que consideramos en claro deben tenerse en cuenta sin descuidar ninguno ni darle mayor o menor preponderancia a los demás. En materia de ciberataques, esta época de pandemia y cuarentena nos ha mostrado un gran incremento en la actividad delincuencial en términos de ciberseguridad. Estamos en un ambiente cambiante donde el conocimiento y las capacidades que tienen los delincuentes para hacer las cosas como no están debidas normalmente sobrepasa la velocidad con la que las organizaciones podemos protegernos. Esa es una de las principales preocupaciones, es el tema de la información, la cooperación y el acceso a la información y conocimiento que se multiplica de manera exponencial diariamente. La sofisticación de los ataques también ha tenido una evolución alta. Los ataques hoy en día, pues nosotros llevamos muchos años viendo que esta actividad criminal existe, pero lo que hoy la diferencia es la gran capacidad técnica que hay, el gran cúmulo de conocimiento delincuencial y la sofisticación de los ataques que efectivamente dejan a los usuarios con dos grandes preguntas. ¿Quién me está atacando? ¿Cómo me están atacando? ¿Y de dónde va a venir el próximo ataque? En ese sentido, y hablando nuevamente de los ámbitos que para nosotros son críticos, el primero es la educación interna en las organizaciones. Como todos y cada uno de nosotros somos responsables, debemos ser responsables del aspecto de seguridad en nuestras organizaciones y en nuestros hogares también. Entonces, ahí hay un trabajo de concientización, de socialización, de cómo protejo mi compañía, cómo protejo mi hogar, mi información y la de mis familiares. Por otro lado está la tecnología. Efectivamente, la tecnología de seguridad es diversa, es compleja y hay múltiples soluciones para poner a funcionar. ¿Cómo decido cuál es la mejor para mí o cuál es la que necesito en mi empresa pequeña, grande o en mi hogar? Allí es donde entran los aliados
y sobre todo tener empresas expertas cercanas que me pueden orientar en mis necesidades particulares, cómo resolverlas para siempre estar protegido. En el corto plazo, eso es lo que vemos, mucha educación, generación de conocimiento, conciencia de los temas de seguridad y, por supuesto, habilitar las tecnologías y las técnicas, mejores prácticas que ya todos conocemos. En el mediano plazo, ¿qué esperamos? Esperamos un aumento significativo en las amenazas a diferentes industrias, ya sea por ciberdelitos, cibercrimen o inclusive ciberterrorismo. Lo hemos visto en compañías, como dices Diego, de talla mundial, también en estados que han sido víctimas de este tipo de crímenes, y por eso la ciberseguridad es una necesidad imperativa para poder dar respuesta y estructura a dos cosas que necesitamos en el mundo de los negocios. Primero, la continuidad de los negocios en la responsabilidad que tenemos hacia nuestros clientes y nuestros accionistas, ¿sí? Y lo otro, la resiliencia ante problemas y fallas. Digamos, la tecnología no es infalible y lo importante y lo que debemos estar todos entrenados y aprender constantemente es cómo recuperarnos cada vez más rápido de cualquier circunstancia que se presente a nivel técnico o de seguridad en los servicios que prestamos a nuestros clientes. Gracias, María Luisa, por tu respuesta. Como manifestabas, es muy importante sobre todo ese diálogo que debe haber, ese intercambio de experiencias entre la industria y pues obviamente sus clientes como tal, porque de alguna u otra manera esto es un aprendizaje. Cada día, como tú mencionas, el ciberdelito o el cibercrimen evoluciona muy rápido y de alguna u otra manera tenemos que prepararnos y tenemos que de alguna u otra manera aprender de esas lecciones que hemos aprendido. Por eso es clave que pues la industria y pues también la industria tecnológica como un diálogo parece un papel del Estado como tal. Obviamente un tiempo para poder cómo poder analizar esas problemáticas y así pues obviamente eso también es un aparato de justicia que debe estar implementado para mitigar ese tipo de situaciones. Bueno, ahora pues voy a seguir con nuestra siguiente panelista, Laura. Laura, ¿qué transformaciones culturales deberían adoptar las empresas? Mira, en realidad, como decía María Luisa, el tema cada vez está mucho más complejo. Lo que estamos viendo son ataques que a veces ni siquiera están dirigidos a empresas como tal, sino que están creados con esta misma inteligencia artificial que hace que los ataques sean muchísimo más rápidos y la gente no lo esté viendo. Entonces, en temas de transformación cultural, ese tema de concientizar tanto a mis empleados como a los familiares que yo tengo cerca de los peligros que existen actualmente, que no solamente uno se imagina muchas veces que los que van a atacar son solamente las empresas grandes o son bancos o es lo que vemos en televisión que salen noticias, sino realmente puede ser la gente del común que abrió un correo, entró a un link que no reconoció y simplemente le encriptaron toda la información del computador, pero todo esto es también por falta de conocimiento en temas de que realmente los ataques sí le pueden pasar a cualquier tipo de persona. Entonces, en temas de cambios cultural siempre va a ser es concientizar, crear este tipo de campañas que vayan enfocados a los peligros que actualmente existen, que no solamente puede ser a las empresas grandes, sino que le puede pasar a cualquier persona. Lo que nosotros vimos ahorita fue que casi que el 94% de los ataques durante cuarentena fueron a través de correo electrónico. Y en realidad, digamos que para una persona, si el ataque es muy avanzado, va a ser difícil ver o identificar si le llegó de un compañero o si viene, digamos, escrito en el mismo lenguaje. Toca siempre estar, digamos, pendiente de qué es lo que de qué correos estamos recibiendo, de a dónde le estamos dando clic, de dónde estamos poniendo nuestros datos, a qué red Wi-Fi nos estamos conectando y siempre estar muy conscientes en cuanto a dónde estamos poniendo nuestros datos.
Entonces, el tema del cambio cultural, ahora que estamos volviendo a las oficinas, es súper importante porque ya nos dimos cuenta que en realidad los atacantes pueden estar en cualquier lado, ya sea porque me instalaron algo en el computador o porque fue un correo electrónico, porque me hicieron inteligencia social. Entonces siempre toca crear esa conciencia en los empleados de una empresa como a nivel también personal, ¿no? Sobre todo las personas que no están tan relacionadas con tecnología. Ahora los padres de familia o los papás que ahora les toca tomar citas del médico por medio de videollamada. Entonces, este tipo de personas no están muy cercanas a las cosas que podrían suceder. Es siempre bueno hablar de los riesgos que existen y de poder tomar acciones y bueno, sobre todo digamos a nivel ya corporativo, como decía María Luisa, buscar cuáles son las mejores tecnologías que se adaptan a las necesidades que tengo yo como empresa en términos de ciberseguridad y sobre todo buscar este tipo de tecnologías que son disruptivas y que podrían ayudarme mucho más rápido a salir de un ataque que pudiera tener. Muchas gracias, Laura. Sí, como manifiestas, esto es un tema que realmente es de educación y de una educación de todas las personas dentro de las organizaciones, no solo de las personas que toman decisiones, sino de la persona operativa de alguna u otra manera. Es como un eje transversal dentro de una organización y por eso es muy importante que de alguna u otra manera parte de ese proceso de aprendizaje, el tema educacional, es muy importante porque pues obviamente está acompañado del componente tecnológico, que obviamente es el que asegura de alguna u otra manera que no suceda ese tipo de inconvenientes, pero lo que manifiestas es muy cierto, o sea, el tema de educación es muy, muy importante y parte de eso es que de alguna u otra manera creo que debemos impulsar un tema educacional bastante fuerte acá en Colombia para que podamos entender cuáles son las dimensiones del problema y cuál puede ser el impacto en nuestra economía personal y tanto empresarial como tal. Bueno, y ya para terminar este segundo panel como tal, perdón, esta segunda conferencia, voy a hablar con Diana de Howden y mi pregunta es, Diana, ¿mi póliza de seguro es normal cubre siniestros derivados de crímenes cibernéticos o accidentes informáticos? ¿Qué productos específicos para esta clase de siniestros ofrece Howden? Bueno, hoy en día las pólizas de seguros incluyen como una sección de protección de datos, como decía al comienzo, eso es lo único que hemos tenido hasta el momento. No dejan de ser eso, parches que complementan otras coberturas principales. Si miramos la dependencia que hoy en día tenemos con los sistemas y la tecnología y la cantidad de sofisticación, como venían mencionando ahora, que existe en los ataques, pues no tiene sentido que dejemos expuesto el corazón de la empresa, el corazón de los ingresos y a los riesgos que hoy en día nos está representando el entorno. Entonces, se debe comprar una cobertura adecuada. Además, antes estas coberturas eran como silenciosas. A partir de este año, las pólizas se requiere que respondan a lo que se conoce como el silent cyber, que es decir si lo cubre o no, no dejar en el aire que puede estar cubierto o que puede no estar cubierto. Es muy importante que las compañías sepan con certeza si lo que compraron es lo que necesitan para este tipo de exposición, que tiene unas características muy específicas y que no todas las pólizas terminan cubriendo. Estamos viendo y en muchas ocasiones que este tipo de parches o de adecuaciones pues no terminan cumpliendo. ¿Qué estamos haciendo en Howden? En Howden estamos ofreciendo una asesoría 360. Es un esquema de asesoría en donde estamos con el cliente desde contarle y evaluar de su mano cómo están ellos en el tema de protección cibernética, qué tanta madurez tiene su esquema de protección, hasta de la mano con sus ingenieros de IT determinar qué tipo de vulnerabilidades podrían tener. Nosotros estamos muy especializados en decir desde el tipo de industria en el que usted está, qué tipo de exposición puede tener y qué tipo de producto hecho a su medida responde a esa necesidad.
sabemos perfectamente que no todas las pólizas pueden ser adecuadas para todo tipo de riesgos y nosotros en Howden nos hemos encargado de especializar nuestro producto a todo tipo de industrias. Entonces, y luego, obviamente, en el momento del evento, lo acompañamos desde poner a su servicio un equipo de expertos inmediatamente que le responde a todo lo que haya sido el impacto en ese momento y obviamente ayudar a contener las repercusiones lo más rápido posible hasta llegar y poder volver a tener el riesgo de nuestro cliente en las condiciones en las que estaba antes y mirar a ver qué pasó y cómo se puede volver a proteger aún más, pues, porque esto va en evolución, los ataques son sofisticadísimos y encuentran cómo resolver y responder a un ataque cuando ya están evolucionando en el siguiente. Entonces, en Howden, como les digo, tenemos una póliza especial, un clausulado especial para los tipos de riesgos y nuestro servicio es básicamente 360, busca cubrir desde el análisis, evaluación, cobertura y hasta el momento en que si llega a haber un evento, el cliente se sienta acompañado y bien asesorado. Gracias por tu respuesta, Diana. Me gustaría hacerte una preguntita. ¿Qué tanto acceso hemos tenido en Colombia a comparación de otros países respecto a estas pólizas de seguro? ¿Colombia está un poco retrasado frente a los otros países o cómo estamos en esa medida regional? ¿Hay un acceso grande, hay un atractivo grande en el mercado al día de hoy colombiano? En Colombia hay varios clausulados. Si uno se pone a mirar el tipo de cobertura que ofrecen diferentes empresas, es muy diverso. Algunos son muy básicos, no cubren sino cosas muy básicas respecto a la exposición que podría tener esto. Y hay un par que pueden estar dando inclusive los gastos para la respuesta en caso del incidente que les mencionaba ahora. Entonces, todos estos expertos que se requieren. Pero aparte de eso, los mercados abiertos y a través de reaseguro uno puede tener acceso a todo tipo de coberturas a nivel global. En Howden hacemos eso también. Howden es un grupo que cuenta con la parte de seguro directo, pero también cuenta con un brazo de reaseguro, lo que le permite ofrecer su clausulado respaldado con los mejores reaseguradores de muchísima experiencia a nivel global. Entonces, Colombia es un mercado muy reconocido por ser evolucionado en los seguros que compra y asimismo llegan los reaseguradores y las aseguradoras con productos sofisticados. Lo que pasa es que es muy importante escoger muy bien el aliado estratégico con el que se va a transitar ese camino de cubrir la empresa adecuadamente frente a los riesgos y que primero tienen que ser identificados, ¿no? Un aliado que le diga a usted, mire, su tipo de riesgos es este para su objeto social, para su industria, para lo que usted hace. Estos son riesgos y de esta forma los vamos a cubrir. Y a eso Colombia es un país que tiene acceso, es buscar el aliado estratégico correcto. Muchas gracias, Diana, por tu respuesta. Pues ya para ir dando conclusión al tema, pues vamos a trabajar el tema de la ciberseguridad como algo imprescindible y cómo protegerse en línea como tal. Nuestra primera pregunta va a nuestra panelista Laura de Darktrace. Laura, ¿qué datos analiza Darktrace en el entorno digital? ¿Hay alguna implicación para la privacidad de los datos en este entorno? Mira, esa es una de las grandes ventajas, digamos, de estas tecnologías disruptivas, y es que nosotros tenemos manera de ver los datos del ambiente que vengan. Vemos datos tanto de nube como aplicaciones, como de ambientes on-premise o de redes que son industriales. Absorbemos los datos que vengan de todos estos ambientes y podemos analizarlos y ver los patrones de vida de los dispositivos, ver cómo se comportan y utilizar estos mismos aprendizajes para saber cuáles son las cosas inusuales que están sucediendo. Digamos que ahí es donde está esta inteligencia artificial aplicada. Nosotros cumplimos, de hecho, con las regulaciones europeas de protección de datos, GDPR, entonces no hay ningún problema con, digamos, si están saliendo datos o no, sino cumplimos con estas regulaciones y de hecho le ayudamos a los clientes a cumplir esas mismas regulaciones, ya sea dependiendo si es en Europa o es en Estados Unidos,
Pero digamos que esto es lo que hace que realmente podamos tener herramientas a la hora de defendernos en cuanto a ataques que vienen que pudieran ser tanto internos como externos, ¿no? Entonces, la aplicación de este tipo de tecnologías, como mencionamos, cada vez están mucho más avanzados los ataques, no nos vamos a dar cuenta si estamos siendo atacados o no. Y este tipo de tecnologías es finalmente lo que nosotros vemos, la aplicación de esta inteligencia artificial, lo que vemos que nos va a defender en cuanto al día de mañana de los ataques que no conocemos y sobre todo con la mezcla de ambientes tan, digamos, diversos que se vienen ahora. Muchas empresas ahorita tienen ambientes que están on-premise pero quieren moverse todo a cloud. Entonces, cada vez es mucho más complejo protegerse en cuanto a términos de tecnología, no se sabe qué aplicar, muchas veces hay un híbrido de estas tecnologías de seguridad. Entonces es bien importante saber y contarle al público que realmente sí hay soluciones de tecnología en el mercado que nos ofrecen una visión 360 de lo que está sucediendo en términos de seguridad y sobre todo que utiliza este approach tan diferente que es el de esta inteligencia artificial para poderme defender contra esas cosas que no conozco. Perfecto, Laura. Muchas gracias por tu respuesta. Sí, como tú manifiestas, es un tema que es transversal como tal y pues teniendo en cuenta más la política de alguna otra manera de datos que tiene cada país, como tú sabes, también es importante tener en cuenta eso. Y pues obviamente empresas como Darktrace que de alguna otra manera tienen que estar reguladas bajo esos estándares tanto americanos como europeos. Entonces, es clave estar pues dentro de esos parámetros, teniendo en cuenta que, como tú mencionas, son sistemas de información que pueden ser híbridos y pueden de alguna otra manera tener, por ejemplo, no sé, un ejemplo podría decir un data center en Europa y un data center en América Latina. Entonces, son contextos diferentes y que de alguna otra manera ponen cada vez, o sea, hacen más difícil o sea, blindar esos La procesos de tarea. privacidad de datos. Claro, tienes toda la razón. Sí. Voy con la segunda pregunta para Diana de Howden. Diana, ¿qué consecuencias pueden derivar para mi organización temas como lo son el robo, fraude y fugas de información? ¿Qué diferencia Howden en cuanto a su práctica cyber? Bueno, pues las consecuencias que pueden tener las organizaciones son múltiples. Realmente, lo primero que tenemos que mirar es que hoy en día la información constituye uno de los grandes activos de cualquier organización. Y perderla, pues, tiene el impacto que perder una gran parte del patrimonio puede significar, pero aparte de eso, si se puede recuperar, los costos también son muy importantes. Entonces hay impacto de pérdida de un patrimonio muy importante, pero además de unos costos en los que hay que incurrir para poder recuperar esa información. Por ahí, ese es solamente el comienzo. Porque ahí en esta apertura en la que estamos, pues el impacto propio es muy importante, pero se tienen que empezar a evaluar temas como el impacto que tenemos frente a terceros. Tenemos una responsabilidad dramática con nuestros clientes. Todas las legislaciones tienen, como mencionabas ahora, sus políticas de datos. Colombia tiene una y establece unas responsabilidades en el tratamiento de los datos que si no se cumple, pues hay unas sanciones, que en Colombia creo yo que ha ido evolucionando y va a ser aún más grande esa responsabilidad y el impacto de las multas que se establezcan, pero en otras jurisdicciones es mucho mayor. Hay unas responsabilidades de avisar a cada uno de los dueños de esos datos y eso es un costo gigantesco. El costo de datos, el costo de una pérdida, por supuesto, lo multiplicamos por el tamaño de las bases de datos que se manejan, pues son billonarias las pérdidas que pueden sufrir las empresas. Entonces, se tiene que tener eso en mente, la responsabilidad frente a los terceros, la responsabilidad respecto a las diferentes legislaciones donde estemos actuando. Hoy en día las compañías tienen presencia no solamente en su casa matriz, por ejemplo, decir Colombia, pero tienen entonces en región andina y están presentes en Perú o en Estados Unidos, en Centroamérica, lo que sea. Y se debe tener claro que hay una responsabilidad frente a esas legislaciones en el tema de datos. Obviamente, sin mencionar la evidente también que es pues la responsabilidad que se tiene frente a la compañía y sus accionistas, ¿no? Entonces,
el tema, la responsabilidad que tienen los directivos de dar una buena cobertura en temas de ciberriesgos es básica. Como les decía, ahora Howden ha desarrollado una práctica especializada. Tenemos un equipo que desde Israel, pues que es un país que ha sido pionero y líder en el equipo, vienen desarrollando cosas muy a la vanguardia, productos muy a la vanguardia y siempre unidos a especialistas que nos están acompañando siempre en cada parte de nuestro proceso. En cada parte de nuestro proceso tenemos los aliados estratégicos idóneos para poder acompañar a nuestros clientes. Entonces, hemos desarrollado, como les mencionaba ahora, desde un producto hecho a la medida para cubrir los riesgos de nuestros clientes hasta todo el proceso de atención y acompañamiento de nuestros clientes. Muchas gracias, Diana, por tu respuesta y pues por el detalle específico que nos proveíste como tal relacionado cómo Howden está abordando la problemática. Ya para terminar, me gustaría dar la última pregunta a María Luisa. María Luisa, ¿por qué es importante contar con soluciones de punta a punta y también servicios especializados de ciberseguridad? ¿Cómo Claro lo trabaja para las demás compañías? Muchas gracias, Diego, por tu pregunta. En Claro tenemos una práctica de ciberseguridad, está representada en lo que llamamos nuestra unidad de ciberseguridad, y en ella tenemos una ventaja en esto de las experiencias y de la comunidad de información que hay alrededor de este ámbito. Y es que nosotros, como prestador de servicios para el público masivo, servicios que ustedes conocen muy bien, tanto de comunicaciones móviles como de comunicaciones a los hogares, tenemos una tarea permanente y ardua de proteger esos servicios. Entonces, en la medida en que tenemos ese volumen de responsabilidad hacia los clientes que manejamos en la compañía, nos hemos preparado en términos técnicos, tecnológicos y de conocimiento para poder ofrecer a los clientes, empresas de cualquier tamaño, toda la asesoría y tecnología que necesitan para protegerse a sí mismos y a sus clientes. En términos generales, recomendamos mucho lo que tú hablaste ahorita de que la protección sea extremo a extremo. ¿En qué sentido? Las vulnerabilidades son múltiples o hay múltiples posibilidades de tener vulnerabilidades. Y pues hay organizaciones que son expertas en buscarlas y explotarlas para ponernos, digamos, en los riesgos y en las situaciones complejas de las que ya hemos hablado. La seguridad, en Claro, la entendemos por capas que son, digamos, altamente compenetradas y que necesitan mucha inteligencia artificial para funcionar de manera correcta. La capa más importante y la que más reto nos genera tanto en inversiones como en aprendizaje y conocimiento es la correlación. Es decir, como manifestó hace unos minutos Laura, entender un comportamiento anómalo es una potencial alerta, es una potencial alarma o es un potencial ataque. Ese aprendizaje, ese conocimiento y las tecnologías que apoyan esa tarea de correlacionar es lo que nosotros en Claro vemos como un gran valor para ofrecerle a los clientes que atendemos tanto en nuestros servicios de comunicaciones como en nuestros servicios de data center. Otro tema fundamental es tener un data center y un servicio de seguridad altamente certificado. Laura lo comentó, hay certificaciones, digamos, nacionales, institucionales, si les podemos decir de alguna manera, y hay certificaciones muy específicas del servicio y la industria. Tú las debes conocer bastante mejor que yo. Entonces, siempre trabajamos por acceder a las nuevas certificaciones que hay, a las nuevas mejores prácticas, que nuestros servicios estén en el nivel de evolución, madurez y conocimiento que nuestros clientes y la responsabilidad que tenemos hacia nuestros clientes requieren.
Muchas gracias, María Luisa, por tu respuesta muy completa, sobre todo una organización tan grande como es Claro y que tiene clientes tan diversos, desde un punto de vista de la persona que tiene el acceso a Internet desde su casa para buscar información, como una multinacional que tú le ofreces servicios desde de cloud services, data center, una cantidad de cosas. Entonces, pues de alguna otra manera ustedes tienen que adecuarse a a las demandas del cliente como tal. Entonces me parece una respuesta muy completa. Bueno, yo creo que ya pues hemos terminado la parte de preguntas directas a los panelistas. Han llegado varias preguntas del público, entonces voy a hacer una pregunta teniendo en cuenta el tiempo a cada uno de los panelistas. Entonces voy a decir la pregunta y se la dirijo a la persona como tal que se fue dirigida la pregunta. Esta primera pregunta pues viene dirigida también a María Luisa de Claro. La pregunta es, en cuanto a prevenir los ataques informáticos, ¿qué herramientas de seguridad informática utilizan en sus empresas y qué porcentaje del recurso humano disponen para esos temas de ciberseguridad? Ok, como les comenté en la pregunta anterior, Diego, nosotros tenemos una unidad de ciberseguridad constituida, es decir, es un grupo de trabajo, una dirección dentro de la organización que se encarga de la tecnología, los procedimientos, las buenas prácticas, la asistencia a foros y comunidades de las que somos miembros para poder tener, digamos, toda la información que nos permita correlacionar de manera correcta y activar, ¿sí? Activar las medidas necesarias de mitigación y control de una potencial amenaza. En términos generales, ¿qué vemos en Claro? Vemos la seguridad como una de las pocas cosas por las que los usuarios vamos a permanecer muy preocupados en el mediano y corto plazo. Le comento mucho a mis colegas que trabajamos en este sector de la tecnología. En el futuro los clientes nos van a pagar por dos cosas. Por tu capacidad de ser resiliente, es decir, por la fortaleza que tengas para recuperarte de una situación técnica, tecnológica crítica y de alto impacto, y por la seguridad que puedas garantizarle a tus usuarios. En términos generales, hacemos inversiones permanentes, millonarias, no solamente en equipos y herramientas, sino también en el conocimiento y el entrenamiento de todos los miembros de nuestro equipo de seguridad. Muchas gracias, María Luisa, por tu respuesta. La siguiente pregunta va para Laura de Darktrace. La pregunta es, dame un segundo, ¿qué se debe tener en cuenta para que las amenazas cibernéticas no afecten la continuidad del negocio? En realidad, ese es uno de los puntos que nosotros logramos apoyar. Digamos que Darktrace es muy diferente por el tipo de tecnología que utiliza. Entonces, lo que nosotros logramos ver es cómo es que se comportan normalmente esos dispositivos y basado en eso es que logramos prevenir esos ataques. Entonces, no es solamente, digamos, ya llegar al estado en el que fui totalmente atacado, sino tener en cuenta todas las alarmas que se van levantando. Entonces, de un dispositivo que está haciendo un escaneo de redes que normalmente nunca antes lo había hecho, este tipo de tecnología se da cuenta de. Entonces, lo que yo diría es utilizar estas herramientas que nos ayudan es a prevenir, obviamente en el tema de tener también mucha visibilidad de qué está sucediendo dentro de la red, pero una de las grandes y los puntos que yo miraría en tipos de tecnología es qué herramientas me ayudan a prevenir antes de que el ataque suceda y sobre todo a ver esas banderas rojas que se van levantando que normalmente a veces no se ven porque los ataques cada vez son mucho más sigilosos y en realidad sí tenemos que estar mucho más pendientes de qué está sucediendo dentro de nuestra red, sobre todo con lo complejo que se vuelve ahorita con los dispositivos del Internet de las Cosas, de todo lo que se está conectando y a esos dispositivos que yo no les puedo instalar ningún tipo de antivirus o no los puedo mandar por el firewall. Entonces, tenemos que hallar esa manera de poder tener visibilidad dentro de la red para poder evitar
que estos ataques lleguen a su objetivo final, que es, digamos, ya puede ser afectar el buen nombre de la compañía o tratar de sacar dinero de la compañía. Entonces, yo diría que eso es sobre todo mirar hacia atrás antes de cuáles son las cosas que tengo que mirar, es mirar en la parte anterior cómo yo podría evitar y qué banderas tengo que mirar antes de tener un ataque letal. Muchas gracias, Laura, por tu respuesta. Hay una pregunta para Howden. La pregunta es, ¿Howden ofrece pólizas relacionadas con centros alternos de procesamiento? Sí, sí las ofrecemos. Realmente cubrimos todo tipo de industrias y, como les digo, muy especializado y específico con respecto al tipo de exposición que pueda tener cada una. Entonces, sí, la respuesta es sí, sí las tenemos. Perfecto. Pues acá, pues si quieren, acá tengo otra pregunta, teniendo en cuenta que tenemos 5 minuticos más, pues voy a hacerla como a término general y pues obviamente cada uno de los panelistas me responde en la medida de sus capacidades y en la medida del core de su empresa como tal. La pregunta es, ¿consideran los panelistas que las problemáticas se resuelven con tecnologías de punta y servicios como el SOC o que otros aspectos deben ser tenidos en cuenta? Si me permites, complemento muy importante los temas culturales, muy importantes los temas de concientización interna de la responsabilidad y los riesgos que cada uno de nosotros en un entorno empresarial o en un entorno familiar tenemos potencialmente el arma en las manos, ¿sí? Entonces, además de toda la tecnología, además de todas las buenas prácticas, cada vez hay más tecnología y más sofisticada para atender estos ámbitos de seguridad. Siempre el tema humano o el factor humano es céntrico a lo que sucede y pues para bien mitigar, prevenir, y también en el momento en que ocurre algo, el factor humano es el que toma las decisiones y define la ruta para salir de una situación compleja. Entonces, en mi opinión, el tema de formación, conocimiento, preparación de los equipos humanos para utilizar de manera correcta las herramientas y tecnologías y, digamos, tener todos tranquilidad de la continuidad de nuestros servicios. Muchas gracias por tu respuesta. Acá nos acaba de llegar una última pregunta que creo que la podemos dejar para los tres porque de alguna u otra manera empata con el core de cada uno de las tres empresas y de los tres panelistas. La pregunta es, ¿cómo ven a Colombia en la curva de maduración en temas de ciberseguridad a nivel de tecnología y profesionales? No sé si Laura, si quieres comienzar. Sí. En realidad, lo que nosotros vemos a nivel Latinoamérica es que sí hay un nivel de conciencia, pero todavía falta mucho por darnos cuenta que en realidad el peligro es inminente, ¿no? Desafortunadamente hay otros países que han tenido que darse cuenta por ataques a bancos que han salido en las noticias por todo lado, y eso ha creado conciencia no solamente en bancos, sino a nivel corporativo dentro de todo el país. Yo sí creería que a nosotros, en términos corporativos de ciberseguridad en Colombia, todavía hace falta esa educación y tenemos que darnos cuenta del riesgo que existe para poder así tomar, digamos que medidas sobre el tema. Yo diría que vamos por muy buen camino, pero todavía hay mucho por recorrer en cuanto a ese tema. Gracias, Laura, por respuesta. Yo quisiera complementar, y es que en Colombia se percibe un factor adicional, y es que aparte, por supuesto, de la conciencia, hay muchas compañías que todavía perciben la inversión en todo este tema cibernético como un gasto y no una inversión.
Entonces, al hacer eso, entonces es el firewall, o, por ejemplo, no sé, digo cualquier cosa, el más sencillo para que no me cueste tanto, pero yo sí tengo firewall, pero tengo una exposición y vendo y compro en línea, pero no importa, tengo ese firewall sencillo. Entonces, lo importante también para mí son dos cosas: la conciencia que le demos a la gente para no entrar y para que aprenda cómo se tiene que proteger, pero además de eso, la conciencia desde las empresas de entender que este es un factor muy importante en la medición de sus riesgos y que tiene que ser valorado acorde al impacto que puede tener. Entonces, hace parte, muchas veces se preocupa más por comprar los seguros de incendio o de los carros o de transporte, cosas así, que invertir en esto. Entonces, ese es el primer punto muy importante. Y el segundo punto que considero importante resaltar es que la educación debe ser supremamente activa, que las compañías no deben, y en las familias y en todos los entornos, no deben solamente limitarse a saber que hay un correo, que hay una metodología que se llama phishing, sino que hay organizaciones, por ejemplo, que en este momento han implementado pruebas a ver si la gente sí está consciente. Entonces les llega de la misma corporación, entonces envían un correo para ver si estas personas sí están conscientes y no hacen las cosas, y en caso de que entren por error porque estaba distraído, porque no tenía la conciencia, pues inmediatamente implementan planes para reforzar. Entonces, esto es un camino donde tiene que haber gente especializada, gente enfocada, conciencia de empresa completa, de funcionarios, de personas, y solamente así se hace. Y en Colombia creo que todavía estamos dando pasos lentos, vamos por buen camino, pero sí seguimos muy lentos. Gracias por tu respuesta. No sé si María Luisa quiere complementarnos. Sí, solamente para cerrar, solamente les digo que en este ámbito de la seguridad y todos sus retos, aplicamos mucho 3 verbos en claro que nos ayudan a afrontar todos los días lo que esto implica. Hay que persistir, resistir y nunca desistir. Este trabajo es permanente, continuo, cada vez necesita más velocidad, más claridad y más, digamos, relevancia estratégica dentro de las decisiones que se toman en una organización. Entonces, en esta tarea permanente y continua no podemos desfallecer. Es como lo que quisiera decir para finalizar la conversación. Muchas gracias, María Luisa, por tu respuesta. Bueno, ya teniendo en cuenta que son las 9:59 y pues para cumplir los tiempos, pues me gustaría hacer el cierre. Primero que todo, agradecerle a toda la audiencia que nos acompañó el día de hoy, agradecer a nuestros panelistas por tomarse una hora de su tiempo. Sé que están bastante ocupados dentro de sus agendas y más ahora con el tema de la virtualidad. Es un tema que uno sale de una reunión a otra, los tiempos se han acortado, entonces normalmente ya no se cuentan con esos 25 a 30 minutos de tiempo donde podemos desplazarnos y tomar un poco de aire. Entonces, muchas gracias. Y finalmente, pues quisiera agradecerle también a nuestros patrocinadores Bridgestone, Pilgrim Security, Claro, Blue App y GlaxoSmithKline, que obviamente pues han hecho parte de toda esta ronda de webinars que hemos realizado en acompañamiento en la Embajada y Bridgestone.